Noche, licenciado, si se le escucha. Muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos nuevamente después de este periodo que tuvimos ustedes, sobre todo de evaluaciones. Creo que vale la pena iniciar comentándoles acerca del día del examen y pues ofreciéndoles una disculpa extensiva a todos ustedes, porque ese día pues seguramente la tecnología falló en algo y no logramos iniciar a la hora que teníamos programada, pero sin embargo logramos superar. Agradezco a todos la paciencia, los comentarios, la ayuda, inclusive muchos me llamaron. Entonces logramos superar ese pequeño inconveniente que teníamos en la parte tecnológica. Comentarles que también las evaluaciones, pues obviamente como son automáticas, casi que los resultados son inmediatos. Lo que sí me dio un poco más de tiempo fue el tema de evaluar los trabajos para sacar el punteo de forma individual en los grupos. Y me parece también un ejercicio muy interesante poder leer los ensayos, y hay algunos que copiaron, no es que copiaron, sino que dividieron el trabajo y lo unificaron todo con letras distintas. En las exposiciones hubo un grupo que hizo un video, pero realmente solo editó la primera parte y después dejó un expositor desconocido desarrollar los temas. Creo que ahí valdría la pena hacer énfasis que la naturaleza de la exposición, cuando yo les dije que era libre, es precisamente para que la hicieran ustedes de forma libre, no solo que editaran un video y que pusieran ahí el nombre de ustedes, ¿no? Eso no es así. Pero después creo yo de que la mayoría de los grupos demostraron mucha pericia y sobre todo mucha habilidad en la exposición de sus diferentes temas. Felicito a todos los expositores, estuvieron muy buenos. Creo que con eso nosotros abarcamos los puntos 1 y 2 acerca de lo que es el contenido de nuestro programa académico, que es precisamente la primera parte de la filosofía del derecho y su relación con la ciencia jurídica y las corrientes filosóficas, que pues abarcamos no todas, sino que las más importantes. Y a partir de la presente fecha, pues vamos a ir como sacando el justnaturalismo y el positivismo jurídico, porque sobre esa base vamos nosotros a continuar ya estas dos unidades que nos quedan para abarcar en esta parte, que es la teoría de la validez del derecho, que es la tercera unidad, y el papel de los valores en la construcción del derecho. Es decir, que por un lado vamos a ver acerca de la teoría de la validez del derecho, y por otro lado vamos a ver acerca de esa construcción de valores que inspiran al derecho. Entonces son términos que los vamos a ver desde el punto de vista justnaturalista y también desde el positivismo jurídico como corrientes filosóficas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos venido como que del origen, ramificando una serie de temas que se van entrelazando unos con otros, y los cuales definitivamente tenemos que tener nosotros esa claridad acerca de lo que significa, y tal vez no una definición exacta, sino que por lo menos comprender en sí la institución. A mí lo único que me queda, hablando un poco acerca de valores, es que fíjense ustedes que en la evaluación hubieron algunos compañeros, específicamente 4, que por alguna extraña razón no pusieron ni su nombre ni su número de carnet. Entonces, por la hora en que lo hicieron, yo no sé si fue solo para sacar las preguntas y después buscarlas y hacerlas, pero definitivamente vamos a darle seguimiento a través, ya solicité yo el apoyo de informática para verificar cómo podemos determinar quién fue la persona que lo hizo y si también volvió a hacer el examen después, porque también creo que eso no sería del todo justo, ¿no? Después, en la gran mayoría, pues hubieron algunos buenos resultados, otros no tan buenos, pero creo yo que cuando publiquemos las notas cada quien sabrá a ciencia cierta pues el motivo de la nota, ¿no? Que eso es bien importante. En esta parte del curso, nosotros las tareas cortas, pues le vamos a dar como quien dice la vuelta a esa página,
porque esa parte ya la abarcamos. Ahorita nos vamos a ir, como para que ustedes lo tengan claro, vamos a hacer muchas exposiciones acerca de los grupos, por eso es que ya estamos organizados como grupos. Los días viernes, por naturaleza, van a exponer los grupos. Yo les voy a dejar, por ejemplo, los martes, que es el día de hoy, los temas a desarrollar y se preparan con presentación los grupos para exponerlos el día viernes. La dinámica de uno exponer, a ver, es en doble vía. Precisamente se le llama como método de clase invertida. Y es que es bien complicado a veces para un alumno solo prestar atención y entenderlo. Y máximo en los periodos tan cortos de tiempo que tenemos en estos espacios. Pero el ejercicio de hacerlo nosotros mismos, la clase nos hace primero prepararnos, que eso es bien importante porque obviamente cuando uno quiere hablar en público frente a sus compañeros o frente a personas que uno no conoce, sin duda hay que prepararse, no se puede dar el lujo uno de irse a improvisar. Y esa preparación es la que le va dando la seguridad al expositor. Y por eso es de que los expositores que tuvimos aquí a bien escuchar en las clases pasadas lo hicieron muy bien, porque sin duda yo creo, y sin temor a equivocarme, que ya cuando están en el último año de estar en la universidad, eso les va a quedar, el conocimiento de cada expositor va a quedar de alguna manera impregnado en su ADN jurídico y se va a recordar cuando en un futuro estemos viendo esos temas en la escuela de posgrados, ya sea de esta universidad o de otras. Estos temas son generales y van a seguir surgiendo, sobre todo las corrientes filosóficas, porque de las corrientes filosóficas es la que se desprenden la diversidad de teorías y pensamientos jurídicos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claridad en esas corrientes filosóficas. Recomendaciones para las exposiciones. La naturaleza ahorita no es que hagan un video y que cambien y no, tienen que exponer, tienen que hacer una presentación en PowerPoint y las mismas personas que expusieron con anterioridad no pueden volver a exponer. Entonces, eso para que lo tengan bien claro los compañeros del grupo. ¿Por qué no pueden? Porque definitivamente se trata que todos tengamos la oportunidad de podernos expresar en estos espacios. Y aquí no se vale de que pues a mí me da miedo o yo no puedo o que ese día tengo que trabajar. Pues entonces hay que pedir un permiso y excusarse, pero eso ya lo tendrá que organizar el coordinador de cada grupo. Creo que ellos tendrán esa tarea un poco más específica. Y pues cualquier duda siempre nos quedamos en comunicación, pero tareas cortas ya las pasamos y creo que esa parte ya está superada. Por ahí tengo yo mis observaciones en cada trabajo que se realizó y se presentó, que algunos no estaban a la altura que tendrían que estar, otros sí, y otros pues como quien dice más o menos. Y pues en eso varió el puntaje. Sin duda no les puedo decir que fue una puntuación plana de que se les puso 10 a todos, por ejemplo. No puede ser así, porque definitivamente hay varios aspectos que hay que considerar en esos trabajos. Antes de cerrar este tema, fíjense que a mí me quedó una duda, porque yo revisé algunos informes que presentaron los coordinadores y pues ellos lo hicieron de una forma como muy fácil, digámoslo así, decir, todos colaboraron. Pero yo les pedí de que me hicieran mención específica. Yo tengo anotados algunos, pero me faltan algunos. De que algunos compañeros que se incorporaron mucho después a los grupos. Entonces, obviamente les decía de que a ellos no les podemos ponderar como a los demás, definitivamente, porque no tuvieron participación en las otras tareas. Pero específicamente el grupo número 19. No sé si está por ahí la coordinadora para que me pueda sacar, porque yo recuerdo que ella fue la última que se le agregó una persona. Estará por ahí Marilyn Celeste Maeda Najarro, ella es la coordinadora del Buenas grupo noches. 19. Estoy presente. Mire, ¿será que usted me puede decir quién fue la persona que se integró de última a su grupo? Permítame un momento, licenciada. El que se salió fue Raúl. Sí, él lo tengo aquí anotado que salió, pero no tengo quién fue el que se ingresó en su lugar porque fue en las últimas clases. Permítame, licenciada. Muy bien. Mientras usted lo busca ahí,
tengo claridad que en los grupos 1, 2 y 3 se adhirió la última persona que yo les asigné. Aparte de los grupos 1, 2 y 3 y el 19, hay otro grupo que recibió a una persona de último momento. Licenciado, buenas noches. Yo también soy integrante del grupo número 19. El último integrante se corresponde a Mario Arturo Salazar. Mario Arturo Salazar. Dice que él ni siquiera lo tengo. Ustedes están Hans Elisandro, Diego Alejandro, Esmeralda, Víctor Hugo Alvarado, Lilian Elizabeth y Raúl Fernando. Son los 10. Sí, así era inicialmente, licenciado, y luego ya no pudo seguir el compañero de nombre Raúl y se integró Mario Arturo Salazar, que fue el que le pidió a usted la palabra en una de las clases que tuvimos. Mario Arturo Salazar Castro. Salazar Castro. ¿Y el número de carnet de él? Es 1999 23457. 457. Bueno, esa era la parte que sí no estaba actualizada. Gracias. Bueno, licenciado. Muchas gracias. Por último, hay una compañera muy específica que se examinó de forma extemporánea el viernes pasado. Ella, dentro de su justificación por qué no se había examinado, es porque estaba asignada, ella estaba recibiendo clases en otra sección. Pero mi pregunta es, ¿estará presente? ¿A qué grupo pertenece? Porque aquí la dinámica es con grupos y si no, no se va a poder incorporar ninguno y obviamente no va a tener usted esa ponderación. Por ahí tiene Mario Arturo Salazar Castro. ¿Será que puede apagar su micrófono que no nos permite aquí? Ahí está. Bueno. ¿No está la compañera? Si no está, pues vamos a iniciar ya con la clase. Salvo que haya alguna duda, algún comentario, creo que este es el momento antes de poder iniciar. Bueno, vamos a asumir que entonces todo está correcto y no hay ningún inconveniente. Pues entrando de lleno en esta materia, solo pidiéndoles si ustedes logran observar mi pantalla. Sí, licenciado, sí se mira. Bueno, entonces muchas gracias, oye, por la confirmación. Vamos a continuar ya con el primer tema que tenemos en esta unidad, que sobre este tema va a versar pues varios puntos que vamos a ver nosotros en estas clases correspondientes a este tema. Pero fíjense ustedes que el tema es muy profundo, porque se trata acerca de la teoría de la validez del derecho. Y esto significa, de alguna manera, que por lo más básico, nosotros tenemos que preguntarnos qué entendemos por algo que es válido y qué no es válido. Y sobre todo, quién define lo que es válido y lo que no es válido, ¿no? Porque como esto entramos a un mundo un poco subjetivo acerca de la opinión de cada uno. Y realmente tendríamos nosotros que analizar en sí qué podríamos entender nosotros sobre la validez. Por ahí estará el compañero William Hoy Mejía Domingo. No está. La compañera Mindy Rocío Monterroso Portillo. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que estamos hablando un poco acerca de la teoría de la validez del derecho. Si pudiera prender usted su cámara sería perfecto.
y preguntando un poco acerca del concepto de validez, sin entrar ya en materia, pero ¿qué entenderíamos nosotros por validez, según su perspectiva? Según mi perspectiva, licenciado, es algo que es válido o comprobable. Comprobable, qué interesante. Y según usted, esa validez, ¿quién la otorga? ¿Quién dice que es válido y que no es válido? Porque esa es la pregunta que nosotros vamos a empezar a analizar. Pues a mi criterio, creo que si es la validez del derecho, podría ser las leyes. Podría ser la ley. Si usted tiene una postura, digámoslo, positivista, usted es del positivismo jurídico, mire, ya un poco amarrando el tema de lo que veíamos viendo como corrientes filosóficas. Muchas gracias, compañera. De nada. Pues claro, como lo decía precisamente la compañera, la teoría de la validez del derecho es precisamente eso, que algo pueda ser utilizable dentro del mundo jurídico y que el mismo pueda otorgarle esa categoría de que es válido. Es un poco complicado realmente, pero tendríamos que ir un poco a estudiar la naturaleza en principio del concepto de validez, lo que hablábamos. Y pues proviene del castellano que se asocia con el adjetivo válido, término que significa firme, subsistente y que vale o debe valer legalmente. Y legalmente, nos decía precisamente la compañera anteriormente, es con la ley. Y nosotros tendríamos que ver si el sistema jurídico que tenemos es necesariamente solo la ley. Y pues hablo del espacio si alguien quisiera hacer algún comentario en esta parte que pareciera ser un poco insignificante, pero es profunda. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Si pudiera Mi nombre es... para poderla ver. Perfecto. Muy buenas noches, licenciado. Evelyn Patricia Ruiz López. Dígame. Pues, oyendo los temas que usted estaba tratando, también podemos validar lo que es costumbre o la jurisprudencia de sentencias válidas por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte de Constitucionalidad, los criterios que también saca sus gacetas, la parte de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces ahí podemos basarnos en la validez o en la sapiencia de muchos jueces sobre cómo han vertido sus sentencias y que nos sirven para poder seguir siendo de manera efectiva, eficiente, la validez de una sentencia. Un ejemplo, o de un proceso penal, un proceso laboral, la reinstalación de un trabajador o el pago de sus prestaciones. Excelente. Es decir, de lo que usted dice, como traducido, es que nuestro sistema legal no son solo leyes. No, porque también nos basamos mucho en jurisprudencia. Nos basamos en los criterios que han emanado de parte de muchos jueces, magistrados o los mismos criterios de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Excelente. Y por ahí usted mencionaba una parte que me llamó la atención, que usted decía costumbre, ¿verdad? Sí, Entonces, porque muchos jueces se van a lo que con anterioridad han surgido como sentencias, entonces como se parece, ya toman la misma sentencia, la misma forma, sin analizar en profundidad otros temas. Toda la razón, y precisamente, muchas gracias. Esa es la postura que ya vemos cómo la posición justnaturalista se empieza a manifestar, ¿verdad? Y les apuesto que cada quien tenemos una postura distinta y es respetable. Yo quisiera aclararles de que mi intención con este curso no es como orientarlos a una corriente de pensamiento X o Y, alguna determinada, no, sino que lo que se trata es que desde la academia podamos entender cuáles son los distintos puntos de vista y en base a nuestro propio raciocinio y sobre todo decisión, inclinarnos por una o por otra. Recuerdo que en otro salón un estudiante me dice, mire, licenciado, pero cuando estábamos hablando del marxismo, pareciera ser que la corriente que nos está dando usted de izquierda, me decía, yo le digo, no, de hecho vamos a ver también el capitalismo y vamos a ver en qué
qué puntos tienen en común y en dónde es donde difieren, porque la verdad que ese es el punto, en donde hay una confrontación acerca de estos diversos pensamientos y cada quien tiene su postura. Es por eso que las mismas se llaman teorías. Y es ahí de que el concepto validez cobra relevancia, porque entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que una teoría es válida o no es válida? Interesante, ¿no? Como para irlo viendo, pues, de manera ahorita en su contexto, y poco a poco, conforme vayamos avanzando en nuestras clases, sin duda nos vamos a tener que sumergir en la profundidad de estos conceptos que parecían ser sencillos, pero depende de la perspectiva de que los veamos. Continuando, el ámbito jurídico, siempre hablando del concepto de validez. Desde el ámbito jurídico podemos decir de que los requisitos para que una norma o la teoría de la validez del derecho se pueda confrontar, lo tenemos desde el punto de vista de la competencia, es decir, los órganos que son competentes para conocer determinados asuntos, del procedimiento que se pueda dar y del contenido no contradictorio con la norma superior, es decir, el aspecto material. Como para ir resumiendo, decimos de que para que esta teoría de la validez del derecho se pueda comprobar, tenemos desde la perspectiva formal y la perspectiva material. Y pues por aquí nos hacen, desde el punto de vista jurídico, nos decía que una norma es válida cuando pertenece a un sistema jurídico. Es una premisa que se nos hace y en la cual tenemos que tener nosotros la suficiente claridad para poderla entender. La validez desde la legitimidad, como ya habíamos dicho. Y es que, ¿qué hace que el derecho sea considerado válido? Y por lo tanto su obediencia sea consecuencia del reconocimiento de su legitimidad. Miren qué delicado esta frase. ¿La validez es un sistema jurídico? ¿Es intrínseca o es exterior? Desde ahí viene como nuestras preguntas. La primera, ¿qué hace que el derecho sea considerado válido? Y por lo tanto que su obediencia sea consecuencia. Y aquí vienen las dos premisas, de su reconocimiento o de su legitimidad. Entonces, la legitimidad para que una norma sea válida, hablando del sistema jurídico, se le va a dar la misma población. Obviamente a través de los órganos correspondientes para poderla ejecutar. Y es ahí cuando los órganos correspondientes no tienen, han escuchado ustedes mucho esta frase que no representan la voluntad del pueblo o son órganos no legítimos. Es precisamente porque la forma como se eligen ciertos órganos, hablemos para poner un ejemplo claro, el Congreso de la República. El Congreso de la República es precisamente el ejemplo claro acerca del reconocimiento de legitimidad, cuando un Congreso puede ser legítimo y cuando no. Algunos podrán decir, bueno, lo que pasa es que como no son electos por la totalidad de los habitantes, entonces pues no es legítimo, porque no representan la voluntad de todos. Pero otros podrán decir, bueno, pero tuvieron su oportunidad para poder elegir y no lo hicieron. Entonces, con lo que lo hicieron, realmente tendrían esa legitimidad porque fueron electos de una forma legal, legítima, y pues ellos representan esa voluntad de las mayorías. Desde ese punto de vista vemos la validez desde la legitimidad, decir de cómo la forma que puedan llegar a ejercer el poder estas determinadas personas. Y aquí les decía yo de que regresamos un poco a las corrientes filosóficas y es necesario no regresar, sino que yo les diría, nos vamos a ir de aquí en adelante con el justnaturalismo y el positivismo jurídico. A partir de este momento, lo bueno es que ya vimos de dónde vienen, que hay otras teorías, pero por su grado de conocimiento y sobre todo el alcance que tienen estas dos teorías, son las que vamos a irnos estudiando de aquí hasta agotar este tema. Y es que el justnaturalismo resuelve el problema de la validez apelando a los valores superiores e incuestionables. ¿Se recuerdan que hablaban a nosotros en el tema del justnaturalismo precisamente que tenemos, hablábamos acerca de la costumbre,
hablábamos acerca de la divinidad y de la naturaleza. Esas eran como las tres vertientes del justnaturalismo: la naturaleza, la divinidad y sobre todo la costumbre. Entonces, lo que nos está diciendo de que el justnaturalismo resuelve el problema de la validez, pues porque como viene de valores superiores e incuestionables, pues definitivamente ahí no habría problema, porque si la norma o todo el sistema jurídico está acorde con esos valores naturales y superiores, entonces la validez está garantizada. Eso es desde el punto de vista del justnaturalismo. En el pensamiento justnaturalista, el valor supremo es la justicia. Y pues obviamente se recuerdan de Platón, hablábamos acerca de que Platón era uno de los principales referentes acerca de esta teoría, y él nos decía de que lo justo es justo por ser reconocido por la ley, o la ley lo reconoce por ser justo. Pareciera un juego de palabras, pero lo que nos está diciendo aquí Platón precisamente es de que la justicia es justicia porque es reconocido por la ley, o porque en sí es justo, la justicia lo reconoce. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema? La verdad, bien interesante acerca de la perspectiva del justnaturalismo y su valor superior como la justicia. ¿Algún voluntario o voluntaria? Bueno, si no hay, por ahí estará Patricia Martínez Vélez. Patricia Martínez Vélez. No. Luis Manuel Pineda. Ay, perdón. Aquí estoy, licenciado. Ah, mire, mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente. ¿Podría poner su cámara? Bueno. Gracias. Como para recapitular, fíjese que le preguntábamos acerca de lo que dice Platón, de que si lo justo es justo por estar reconocido en la ley, o la ley lo reconoce por justo. Para mí sería que la ley lo reconoce por ser justo, porque para mí esa es la justicia. Excelente. Muchas gracias, compañera. Por nada, a usted. Pues entonces, tal como la compañera, yo creo que es bien interesante la postura que ella tiene, porque en cada postura que nosotros vamos a poder referirnos a estos temas en específico, va a ser, y es innegable decir de que cada quien va a responder acorde a los propios valores que uno pueda tener. Y es por eso que la teoría de la validez del derecho está de alguna forma vinculada con los valores que van a influir en el derecho, en nuestro sistema jurídico. Y es por eso de que nuestra cuarta unidad es precisamente eso, el papel de los valores en la construcción del derecho. Y ahí es como vemos que dependiendo nuestra perspectiva, nosotros vamos a poder entender el tipo de decisiones que se puedan tomar, ¿no? Eso es desde el punto de vista del justnaturalismo. Pero también recuérdense que hemos visto el positivismo jurídico, que de alguna manera es como la otra cara de la moneda. Y pues lo que se recuerdan, como para ir recapitulando, el positivismo es precisamente la independencia del derecho y la moral, o sea, los apartamos. Por ahí algunos autores dicen que eso no fue del todo correcto, porque entonces nosotros dimos pie a una serie de, lo voy a decir como se lo han referido los diversos autores, algunas aberraciones jurídicas, porque entonces ya no nos preocupamos acerca de la moral, sino eminentemente del derecho, positivistas, ¿verdad? Y por ahí nos decía una compañera, sí, el sistema legal es lo que está en la ley, y punto. Pero, pues obviamente aquí se vuelve a plantear el problema de la validez del derecho, porque la validez se desprende de la relación con el concepto de la justicia, o sea,
tanto el justnaturalismo como el positivismo están enfocados mucho en poder determinar como valor supremo la justicia, pero aquí ya nos hace un ejercicio distinto, planteándonos de que el derecho y la moral aquí no van juntos. A lo mejor en el justnaturalismo, porque venía de un ser divino, un ser superior o la misma naturaleza, pues eran incuestionables el tema de la validez del derecho, pero aquí en el positivismo, como estamos hablando acerca de que se divide la moral y el derecho, sí nos genera un problema. Y un problema, pues, que de alguna manera tenemos nosotros que saber abordar. Porque aquí hay posiciones del positivismo, pero dependiendo de la posición histórica, ¿no? Y la primera es, ¿qué pasa cuando debemos obedecer a un derecho injusto? Esa es la primera. La segunda, pues que si es ilegítimo desobedecer a un derecho injusto. Qué complicadas estas afirmaciones y sobre todo las premisas. Cuando dice, ¿qué pasa cuando debemos obedecer a un derecho injusto? Algunos responden esto, pues que entonces deja de ser derecho. Ya no es derecho, porque el derecho como naturaleza de la corriente pues, naturalista, justnaturalista, podríamos decir de que es por naturaleza justo, pero como nosotros en el positivismo, y eso no estoy criticando el positivismo, claro, sino que para mí el positivismo y su teoría general del derecho es buenísima, pero vale la pena ver estas posiciones que han a través de la historia generado algunos inconvenientes. Y es ahí en donde tenemos nosotros los ejemplos de la historia, porque estas dos preguntas antes no eran ningún tipo, no generaban conflicto realmente, no generaban conflicto, pero como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió en eso, y sobre todo los juicios de Nuremberg, ahí vemos plasmado precisamente estas posiciones y nos los da como ejemplo la historia precisamente para poder nosotros entender en qué momento el derecho como tal es injusto y qué soluciones pudiéramos tener. Y pues hablando un poco de nuestra Constitución, yo creo que ya ustedes casi son cuasi abogados, ya están, creo yo, a una puerta. Creo que a estas alturas tendrían que tener ustedes un criterio muy definido en cuanto al tema, ¿qué pasa cuando debemos obedecer a un derecho injusto? ¿Algún voluntario? Si no, tal vez la compañera Melanie Johanna Kuma Jiménez estará por ahí. ¿Dónde está? El compañero Melvin Giovanni Morales Cuqué. Melvin Giovanni Morales. No está tampoco. La compañera Jennifer Melissa Hurtado Pinula. No está. El compañero Pablo Esaú Pineda Solórzano. Tampoco. Héctor René Chavesian. No está. Dina Elizabeth Simaj Pérez. Casi nadie está. Kenneth Alfonso Contreras Méndez. Está. Rodrigo José Torres García. Tampoco está. Bueno, Teodoro Teófilo Cifuentes García. ¿Estará por ahí? Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.
Fíjese que estábamos aquí en un dilema en cuanto a la clase, pero yo les decía de que a estas alturas ustedes pudieran tener un criterio muy, muy firme y sobre todo muy específico en cuanto a la pregunta, ¿qué pasa cuando debemos obedecer a un derecho injusto? Pues, licenciado, yo pensaría que cuando se desobedece un derecho injusto, pues tendría que hacerse con respeto, ¿ah? Pero de todas maneras tendríamos que ver, ¿cómo se llama? Defender también nuestro derecho, porque si es un derecho injusto, nos viene a perjudicar a nosotros. Por supuesto. Esa es mi forma de pensar, ¿va, licenciado? Entonces, pero como cada quien tiene su forma de pensar, entonces esa es mi forma de pensar, pero también estaríamos hablando de que cuando el derecho es injusto es desobedecer la ley y para no cumplir con lo que nos dice, ¿va? Si es injusto lo que nos están planteando a nosotros. Exactamente. ¿Verdad? Porque si es injusto, nosotros lo que vamos a hacer es desobedecer a no cumplir lo que nos manda. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, usted nos acaba de dar otra postura. O sea, bueno, yo desobedezco lo que es injusto, pero entonces automáticamente, según el sistema, me vuelvo entonces en desobediente del derecho, de la norma, y entro en otro conflicto. Pero entonces, vamos a ver, constitucionalmente nosotros, ¿qué podemos hacer ahí ante esta premisa? Como ya ir aterrizando un poco el tema. El compañero Hugo Alvarado Heredia López. No está. Sí, licenciado, aquí estoy. Ah, bien, ahí está. Bueno, perdón. No te da pena. ¿Qué pasa con eso que nos decía el compañero? Cuéntenos ustedes desde el punto de vista constitucional cómo resolvemos este tema. Es que yo, según entiendo, no sé si eso a la hora de decir que es un derecho injusto o justo, según me recuerdo había leído en alguna parte de que no dejaba de ser derecho, pero no sé si estoy bien. O sea, a la hora de decir de que era un derecho injusto, debe ser considerado un derecho, pero a la vez no se puede aplicar tal vez por razones por prudencia o por moral, quizá. Sí, y no, gracias. Eso es precisamente lo que trata este tema desde la perspectiva positivista, porque recuérdese que aquí la moral y el derecho están separados, son temas distintos. Y por eso es lo que genera este tipo de cuestionamientos, sobre todo a partir de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, porque ahí se plantearon estos cuestionamientos acerca de los derechos injustos y pues qué podemos hacer en cuanto a, pues no los vamos a obedecer, nos decía el compañero, pero entonces nos convertimos nosotros en transgresores de la ley porque no vamos a obedecer una norma que a nosotros nos pareciera justo o injusto. Entonces, creo que aquí la premisa importante es empezar diciendo cuándo un derecho es injusto y quién nos va a decir si es injusto o no, porque definitivamente desde la perspectiva de cualquiera, algo puede ser justo y algo no. Y es ahí por eso es de que nuestro curso se llama Filosofía del Derecho, porque son pensamientos y distintas teorías filosóficas acerca que nos dan estos grandes cuestionamientos y de alguna manera, sin ser expreso, pero sí tácito, nos dan la respuesta, porque la verdad que es una cuestión de que vamos a ir interpretando, porque de alguna manera ni los autores, ni mucho menos yo, podemos venir a decir, no, es que eso es injusto. Y entonces, consecuentemente, no lo hagamos. Por ejemplo, y en la Constitución hay una parte que se llama el derecho a la resistencia. No sé si ya ustedes lo han visto en algún curso, pero pues, si no, la van a tener que ver en algún momento, si no es que en sus propias preparaciones de privado. Y ese derecho de resistencia es precisamente una de las premisas que en nuestra Constitución, por llamarla así, una de las más desarrolladas que puede existir en Centroamérica, y por qué no decir en Latinoamérica, porque pues regula pues muchas instituciones interesantes, como por ejemplo la del derecho a la resistencia, que yo me puedo resistir cuando yo considere que algo no es del todo justo, pero también hace parte de desarrollar esa figura y poder entender cómo de mejor manera se puede aplicar.
Y partiendo de eso, nosotros nos encontramos que hoy en día el concepto de validez se ha vuelto a posicionar en un diálogo entre el valor de justicia y el sistema jurídico. Eso desde el punto de vista del positivismo, porque si ustedes recuerdan el problema, por llamarlo así, de la validez del derecho, en el justnaturalismo no es problema. No es problema porque y vámonos un poco al tema de la costumbre, regresamos a la costumbre, por ponerlo así, como decía la compañera, la costumbre, ya nos hablaba acerca de jurisprudencia, de los jueces, de sus criterios, pero yo les voy a hablar muy puntual de la costumbre. Y es que en la costumbre, como algo se ha repetido por generaciones y generaciones y generaciones, pues las generaciones que van implementándolo ya no se atreven a decir o cuestionar su validez. Es muy raro, claro que puede darse, pero es muy raro que en el derecho de la costumbre se puedan cuestionar ciertas prácticas que tal vez desde otras perspectivas no sean válidas. Y eso hay que tener mucho cuidado a los temas que podemos entrar. Como por ejemplo, los castigos que se pueden imponer en las comunidades que tienen organizaciones como Justicia Ancestral, digámoslo así, y que ellos imponen su castigo, ellos de una vez se juzgan y ejecutan y ya está. Entonces, desde el punto de vista justnaturalista, la validez de ese derecho para ellos no es cuestionable. Eso es algo que ellos dicen está bien y es válido, nosotros lo hemos practicado. Por ahí podríamos tener nosotros nuestros cuestionamientos, ¿no? Sobre todo con el diálogo que se ha vuelto a armar acerca de justicia y sistema jurídico. Y es que aquí entramos a terrenos ya un poco evolucionados y hablamos acerca de los derechos humanos y acerca de los derechos fundamentales regulados en la Constitución. Y aquí nosotros tenemos que ver cómo y ser muy cuidadosos de cómo hemos venido evolucionando de temas que muy generales a temas aterrizando ya a temas específicos, porque ahorita estamos hablando acerca de la teoría de la validez del derecho desde el punto de vista del positivismo jurídico, y todo eso nos lleva a aterrizar a los derechos humanos y derechos fundamentales constitucionales. Y vemos que la discusión de la validez implica la entrada en el terreno de lo político, pues la relación entre legitimidad y el poder es innegable. Y la política la tenemos que ver como esa ciencia que estudia precisamente el poder, y ese poder que va a ser traducido por el pueblo que se lo va a dar para que los pueda gobernar. Y por eso es de que se dice de que el terreno de lo político necesariamente tenemos que empezarlo a abarcar desde la concepción de la validez del derecho. ¿Por qué nosotros, hablando desde el positivismo jurídico, abordamos los derechos humanos y los derechos fundamentales constitucionales? Porque figúrense ustedes de que en la Constitución hay una parte en donde nos abre como un abanico de opciones acerca de qué debemos entender por los derechos humanos y también por los derechos fundamentales. Algunos tratadistas opinan de que hablar de derechos humanos y hablar de derechos fundamentales es exactamente lo mismo. Y pues obviamente cuando ustedes lo estudien a profundidad van a tener su posición. Para mí, creo que sí son lo mismo dependiendo el punto de vista que se puedan observar. Pero en suma podemos decir de que los derechos humanos van más arraigados con las garantías que toda persona debe poseer y reconocidas no solo nacional, sino internacionalmente. En cambio, los derechos fundamentales son un poco más internos, llamémoslo así, como hablando de nuestro ordenamiento jurídico a lo interno. Decirlo de otra manera, derechos humanos es internacionalizado y los derechos fundamentales es nacionalizado, desde mi perspectiva. Y obviamente ustedes pueden tener su perspectiva y puede ser muy respetable. Y eso es precisamente lo que en este curso se trata de que ustedes puedan poder abordar y tomar un criterio. Y pues para finalizar, tenemos nuestra primera tarea 1. Y estas, les digo, ya no vamos a hacer ensayos de haga un resumen, haga preguntas, lea y después haga, no. Vamos a hacer exposiciones y esta exposición del día de hoy es precisamente para que la puedan hacer los compañeros este viernes 11 de marzo.
Grupos 2, 4 y 6, holocausto. Tienen que investigar todo lo que es el holocausto, sus orígenes, sus efectos, y para que nosotros entendamos qué es el holocausto, y pues nosotros ya lo vamos a relacionar con la teoría de la validez del derecho. Y obviamente no podemos hablar de la teoría de la validez del derecho sin hablar de los juicios de Nuremberg. Grupos 1, 3 y 5 tienen que pues hacer su presentación en PowerPoint, exponer personas que no expusieron anteriormente, porque obviamente yo llevo un listado de quiénes van exponiendo y quiénes no, entonces ahí no hay ningún pierde. Prepárense, cada grupo tiene 10 minutos para exponer. Yo creo que sí cumplimos bien para que pasen todos a exponer, entonces no va a haber tanto el tema del azar como para, tal vez me toca a mí, no. Sí van a pasar todos, prepárense. La verdad que en el grupo pasado, en las exposiciones pasadas, solo hubo un grupo que me dio mucha pena que no estaban listos, pero pues ahí nada se podía hacer. Ahorita sí prepárense, los coordinadores de estos grupos, si tienen algunas dudas me escriben y con mucho gusto las aclaramos ahí en el chat. Y si no hay alguna duda, comentario, nos quedaríamos por aquí, deseándoles a ustedes muy buenas noches y un feliz descanso. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado.